Hola, ¿qué tal? Bueno, en esta ocasión, junto a Eladio Burgo, Jorge Kuchel y quien le habla Juan Vera, le vamos a hablar sobre la transmisión y atenuación de potencia en guías de onda. Para ello, vamos a comenzar recordando conceptos como el vector de Poynting y modos transversales. Además, les vamos a explicar los parámetros para poder determinar la transmisión de potencia en guías de onda. Y finalmente analizaremos el tema de la atenuación en guías de onda, específicamente lo que ocurre con un dieléctrico con pérdidas y la conductividad en las paredes de la guía. Los invito a presenciar este video y a sumergirse en conocimiento. Algunos sistemas de comunicaciones utilizan la propagación de onda en el espacio libre. Sin embargo, también se puede transmitir información mediante la confinación de la onda en cables o guías. En altas frecuencias, las líneas de transmisión y los cables coaxiales presentan atenuaciones muy elevadas, por lo que impiden que la transmisión de la información sea la adecuada. Son imprácticos para aplicaciones en alta frecuencia o de bajo consumo de potencia. La transmisión de señales por guías de onda reduce la disipación de energía. Es por ello que se utilizan en las frecuencias denominadas de microondas con el mismo propósito que las líneas de transmisión en frecuencia más baja, ya que presentan poca atenuación para el manejo de señales de alta frecuencia. En las guías, los campos eléctricos y magnéticos están confinados en el espacio que se encuentra en su interior. De este modo no hay pérdidas de potencia por radiación y las pérdidas en el dieléctrico son muy bajas debido a que suele ser aire. Antes de comenzar a explicar y definir los parámetros involucrados para la transmisión y atenuación de potencia, vamos a recordar conceptos fundamentales para su mejor comprensión. El primero de estos conceptos es el vector de Poynting. La expresión matemática del vector de Poynting se obtiene a partir del análisis del teorema de Poynting. Este teorema establece que la potencia neta que sale de un volumen B dado es igual a la rapidez temporal de decremento de la energía almacenada en este volumen menos las pérdidas de conducción. Este teorema se ilustra gráficamente en la figura, donde se observa claramente que dentro de este volumen hay fuentes de potencia o energía y consumidores de potencia o energía. Además, dentro de estos estarán presentes campos eléctricos y magnéticos. Luego, considerando las leyes de Maxwell, más específicamente la ley de Ampère y la ley de Faraday, y después de un desarrollo matemático, obtenemos que este teorema se relaciona matemáticamente de la siguiente manera, donde la cantidad E cruz H de la izquierda es el vector de Poynting, el cual está dado en watts por metros cuadrados, y de alguna manera la dirección E cruz H dice en qué dirección viaja el flujo de potencia en un sistema electromagnético. Definimos entonces al vector de Poynting como el vector de flujo de potencia, de dirección igual a la de la propagación de la onda y de magnitud igual a la de la potencia que fluye por una unidad de área normal a su dirección. Es decir, el vector de Poynting es normal tanto al campo eléctrico como a la intensidad de campo magnético. El hecho de que el vector de Poynting apunte a lo largo de una dirección de propagación provocó que el nombre de este vector sea vector de apuntamiento, Poynting en inglés. Continuando con el análisis del vector de Poynting, ahora realizamos nuevos arreglos matemáticos sobre este vector, a partir del cual obtenemos un nuevo vector denominado vector de Poynting promedio temporal, que es de mayor valor práctico que el valor de Poynting instantáneo y a partir del cual se obtiene la potencia transmitida. Dentro de la ecuación matemática que relaciona este vector de Poynting promedio, tenemos varios parámetros a considerar, como por ejemplo que se considera la parte real del producto cruz entre el campo eléctrico en su forma de fasor y el conjugado complejo de la intensidad de campo magnético en su forma de fasor. A partir de este nuevo concepto de vector de Poynting promedio, podemos entonces obtener la potencia promedio temporal total
que atraviesa una superficie S determinada, la cual está dada por la integral del vector de Poynting promedio sobre la superficie. El otro concepto a recordar son los modos de propagación. Un modo es la manera en la que la energía se puede propagar a lo largo de la guía de onda. Estos modos de propagación dependen de la longitud de onda, de la polarización y de las dimensiones de la guía. Los modos, denominados modos transversales, se clasifican en tipos distintos. El primero de ellos es el modo transversal eléctrico, en el cual la componente del campo eléctrico en la dirección de propagación es nula, pero existe una componente del campo magnético en la dirección de propagación. Luego tenemos el modo transversal magnético, donde la componente del campo magnético en la dirección de propagación es nula, pero existe un componente del campo eléctrico en la dirección de propagación. Finalmente, nos encontramos con el modo transversal electromagnético, donde la componente tanto del campo eléctrico como la del magnético en la dirección de propagación es nula. Para temas de análisis, a continuación solamente mencionaremos o nos basaremos en los modos transversal eléctrico y transversal magnético. Mencionar además que el número de modos posibles se incrementa con la frecuencia para un tamaño dado de guía. Finalmente, tenemos que la guía está diseñada fundamentalmente para operar un solo modo de propagación, con el ancho de banda requerido, atenuando los demás modos de orden superior. En otras palabras, esto quiere decir que transmite óptimamente la frecuencia portadora para la cual se ha seleccionado la guía con su respectivo ancho de banda de transmisión. Transmisión de potencia en una guía de onda. Para determinar cómo se transmite la potencia en una guía de onda, es necesario recurrir a ciertas herramientas matemáticas, como lo es el vector de Poynting, el cual, como se mencionó anteriormente, corresponde al vector de flujo de potencia, el cual posee la misma dirección de propagación de la onda, y se define como se observa en el recuadro, el cual dice que la mitad de la parte real del producto cruz del campo eléctrico y el campo magnético conjugado. Una vez desarrollada esta expresión para la guía de onda, se obtiene que el vector de Poynting corresponde a la expresión que se observa a continuación, donde los componentes de X e Y del campo eléctrico dependerán del modo transversal, al igual que la impedancia intrínseca, eta, el cual, si corresponde al modo eléctrico transversal, tomará el valor de eta sub et. Por otro lado, si el modo es magnético transversal, eta tomará el valor de m sub t. Ahora bien, el vector de Poynting es necesario para poder obtener la potencia total promedio transmitida por la sección transversal de la guía de onda, la cual se obtiene integrando el vector de la función de superficie, como se observa en la figura. Sin embargo, esta superficie depende del tipo de guía de onda con el que se trate, en este caso con una guía de onda rectangular, como se observa en la figura. Por lo tanto, la potencia total promedio en esta estará definido con la expresión del recuadro de contorno amarillo limitado por A y B. Sin embargo, ¿qué sucede si la guía de onda posee una pared que no es perfectamente conductora? O bien, el medio dieléctrico es disipativo. Esto implica que conforme la onda se propague en la guía, esta tendrá una constante pérdida de potencia. Si es así, el flujo de potencia en la guía tiene la forma siguiente, donde alfa es la constante de atenuación, la cual consta de varios factores a determinar, los cuales se explican a continuación. Atenuación en guías de onda rectangulares.
Como sabemos, la atenuación corresponde a la pérdida de potencia de la onda al transitar por cualquier medio de transmisión. En la siguiente figura se puede representar esta pérdida de potencia mediante una disminución en la amplitud de la señal. La atenuación en una guía de ondas se puede originar de dos fuentes posibles. La primera de ellas corresponde a la presencia de un dieléctrico con pérdidas, es decir, cuya conductividad es distinto de cero. La segunda corresponde a la presencia de paredes que no son conductores perfectos, es decir, cuya conductividad son distintas de infinito. Las pérdidas modifican los campos eléctricos y magnéticos en la guía de ondas. Para efectos del análisis se trabajará con guías de ondas rectangulares como la que se aprecia en la figura. Para ello es necesario considerar sus principales características, las cuales son sus dimensiones y el material dieléctrico de su interior, el cual se caracteriza básicamente por su permitividad eléctrica y su permeabilidad magnética. Una parte real de la constante de propagación aparecerá ahora como la constante de atenuación, que considera las pérdidas de potencia. Así entonces, la constante de atenuación consiste en dos partes. La primera de ellas, alfa sub c, se debe a pérdidas de potencia ómnica en las paredes conductoras imperfectas. La segunda, alfa sub d, es la constante de atenuación por pérdidas en el dieléctrico. Para determinar el valor de alfa sub d, es posible considerar una permitividad compleja con la cual se puede estudiar los efectos de un dieléctrico con pérdidas sobre la propagación de ondas. Para ello hemos de considerar la siguiente ecuación. A su vez, mediante la definición de la constante de propagación, podemos establecer una relación para obtener una expresión para alfa sub d. Esto es simplemente reemplazando el valor de la permitividad compleja en la ecuación de propagación de la onda. Así obtenemos la siguiente relación y mediante un supuesto, el que considera que alfa sub d al cuadrado es mucho menor a beta sub d al cuadrado, implicando que la subtracción de ambos términos es aproximadamente igual a menos beta sub d al cuadrado, podemos obtener el valor de la constante de fase, beta sub d. Esta depende directamente de la frecuencia de operación, de las características del medio y de las variaciones de medio ciclo de los campos eléctricos y magnéticos. Sin embargo, podemos establecer esta ecuación de una manera más sencilla si consideramos la definición de frecuencia de corte y la frecuencia de operación, donde la frecuencia de corte corresponde a la frecuencia por debajo de la cual ocurre atenuación y por encima de la cual ocurre la propagación. Una vez obtenido el valor de beta sub d, fácilmente obtenemos el valor de alfa sub d. Esta constante se mide en Hertz dividido en metro o bien en decibeles dividido en metros. Así entonces, en esta ecuación tendremos que eta' corresponde a la impedancia intrínseca de la onda en el medio dieléctrico, sigma corresponde a la conductividad del dieléctrico, f corresponde a la frecuencia de operación y f sub c corresponde a la frecuencia de corte. A modo de recordatorio, se presenta la ecuación para determinar la frecuencia de corte, la cual depende directamente de la velocidad de la onda si ésta viajara en el medio dieléctrico y si este medio dieléctrico ocupara todo el espacio. Ahora bien, para determinar la constante de atenuación debido a pérdidas de potencia ómnica en las paredes conductoras imperfectas, alfa sub c, se hace uso de la ley de conservación de la energía, lo que deriva en la siguiente ecuación. En esta ecuación vemos la relación entre la pérdida de potencia media temporal por unidad de longitud P sub L y la potencia media temporal que se propaga por la guía en la posición Z. La determinación de alfa sub c en los modos magnético transversal y eléctrico transversal es un proceso largo y tedioso. A continuación, solo se especificará la expresión para alfa sub c en el modo dominante eléctrico transversal. Se escoge el modo dominante debido a que presenta la frecuencia de corte menor. Esto quiere decir que ninguna onda se propagará
cuya frecuencia sea menor a la frecuencia del modo dominante. A continuación, entonces, se presenta la expresión para la constante de atenuación, en donde los parámetros A y B corresponden a las dimensiones de la guía de ondas. El parámetro R sub S corresponde a la resistencia pelicular debido a las paredes conductoras, donde delta corresponde a la profundidad pelicular, H sub 0 corresponde a la magnitud del campo magnético, beta corresponde a la constante de fase y eta corresponde a la impedancia intrínseca en la guía de ondas. Nuevamente nos conviene expresar esta constante en términos de la frecuencia de corte y la frecuencia de operación. Finalmente, para los modos de propagación, específicamente para el modo magnético transversal, tendremos que la constante de atenuación está regida por la siguiente expresión. Así, también para el modo eléctrico transversal con n distinto de 0, la ecuación para determinar la constante de atenuación corresponde a la siguiente expresión. Podemos apreciar claramente que ambos términos son diferentes. Esto se debe principalmente a las distribuciones de corrientes. Podemos apreciar también que dependen de forma complicada de las dimensiones de la guía y de la razón entre la frecuencia de corte y la frecuencia de operación. A su vez, alfa es directamente proporcional a la resistencia pelicular para todos los modos. Así también R sub S es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la conductividad de las paredes. Es evidente que si alfa sub C sea igual a 0, entonces las paredes de la guía son infinitamente conductoras. En la siguiente figura se representan gráficamente las curvas genéricas para la constante de atenuación en función de la frecuencia de operación F para los modos eléctrico transversal y magnético transversal. A partir tanto de un análisis teórico como un análisis gráfico, se puede extraer que la frecuencia de corte para el modo eléctrico transversal corresponde a 6,55 GHz, mientras que la frecuencia de corte para el modo magnético transversal corresponde a 16,10 GHz. Estas curvas muestran que la constante de atenuación aumenta rápidamente hacia el infinito conforme la frecuencia de operación se acerca a la frecuencia de corte. La constante de atenuación del modo eléctrico transversal siempre es menor a la del modo magnético transversal. Estos hechos tienen una importancia directa en la elección de las frecuencias y de los modos de operación. Esperamos hayan comprendido los conceptos y muchas gracias por su atención.